Hola amigos, ¿cómo estáis? Tal como habían anunciado desde Ucrania, el día del cumpleaños de Putin, hoy 7 de octubre, Ucrania está lanzando un ataque masivo con drones sobre varias regiones de Rusia incluida Crimea. A lo largo del día se podrá comprobar si este ataque es solo con drones, o los drones pretenden saturar las defensas rusas, y detrás, la OTAN lanzará sus misiles de largo alcance. Por otra parte, parece confirmarse que el terremoto de hace 2 días en Teherán fue el resultado de un ensayo nuclear subterráneo. Si esto se confirma del todo, entraríamos en una nueva fase de la historia en Oriente Medio. También se habla de que Rusia podría desempolvar la bomba termobárica más potente jamás construida, con una potencia de 10 veces superior a la OBAB 9000 utilizada hasta ahora en Ucrania. Incluso se sugiere que ayer mismo Israel tenía previsto un ataque sobre Irán que fue paralizado a instancias de Estados Unidos, al tener conocimiento de la supuesta prueba nuclear subterránea de Irán. Sin embargo, hoy, Ucrania y la OTAN están lanzando desde esta noche un ataque a gran escala con vehículos aéreos no tripulados contra varias regiones de Rusia. Según fuentes rusas, los ataques se dirigen principalmente a la península de Crimea, a la región de Kursk y a otras zonas fronterizas. También se ha declarado un mayor nivel de amenaza en la región de Voronezh, y las fuerzas de defensa aérea se han puesto en plena preparación para el combate. Según los primeros informes, el ataque comenzó en dirección a Crimea, donde los drones apuntaban a objetivos estratégicos como el aeródromo militar de Saki, y la central térmica de Saki. Los canales de Telegram informan sobre movimientos registrados de vehículos aéreos no tripulados hacia Eupatoria y Okhotnikovo. Por el momento, la información sobre los daños causados sigue siendo incompleta, pero se sabe que los sistemas de defensa aérea rusos están trabajando activamente para neutralizar la amenaza. Al mismo tiempo, el ataque se extendió también a la región de Kursk. La región de Kursk ha sido atacada varias veces por drones ucranianos, lo que provocó la destrucción de infraestructuras e incendios en zonas civiles. Según las autoridades locales, las fuerzas de defensa aérea de la región están repeliendo con éxito las amenazas, pero la situación sigue siendo tensa. La región de Voronezh también está en alerta máxima, ya que ahí se ha registrado actividad de drones enemigos. Dentro de la posible respuesta rusa, algunos canales comentan que Rusia podría desempolvar la aspiradora rusa Tsar Bomba, que no es nuclear pero es 10 veces más potente que la FAB 9000, y se tiene que lanzar desde los Cisnes Blancos. Recientemente, muchos comenzaron a recordar que la Fuerza Aérea Rusa estaba armada con bombas FAB 9000 M54, utilizadas por los bombarderos Tu-160 y Tu-22B. Sin embargo, Rusia tiene en su arsenal la mayor bomba no nuclear jamás construida, la bomba termobárica AVBPM. La bomba aérea de vacío de potencia aumentada AVBPM, por sus siglas en ruso, fue probada en 2007 y debido al carácter sumamente clasificado de este armamento, no se ha dado a conocer ni su fabricante, ni la cantidad de bombas producidas. El gobierno ruso confirmó haber probado este artefacto a la que se le conoce como el padre de todas las bombas. Su capacidad destructiva es 10 veces superior a la FAB 9000 y dice ser la bomba convencional, no nuclear, más potente que exista en el planeta. También tiene que ser lanzada por los Cisnes Blancos dado su gran tamaño. La poca información pública que se conoce de este ingenio, incluso en los sitios de noticias rusos, proviene de un reportaje de la televisión estatal rusa de hace casi 10 años. Esa emisora en septiembre de 2007 presentó las imágenes y especificaciones del artefacto a través de un vídeo en el que un avión Tupolev lanza al padre de todas las bombas. Su detonación genera tal explosión en tierra, que después del estallido la zona queda llena de pequeños cráteres que muestran las terribles consecuencias de una explosión termobárica. Los resultados de esta munición aérea han demostrado que su eficiencia y capacidad se asemeja a la de una cabeza nuclear. Al mismo tiempo, no tiene ningún efecto contaminante para el medio ambiente, a diferencia de lo que ocurre con las armas atómicas, señaló entonces el jefe interino del Estado Mayor General ruso, Alexander Ruksin. ¿Qué hace esta bomba? Se llama bomba termobárica por el tipo de reacción a alta temperatura que tiene,
explica el analista militar británico Robert Tewson. Tiene un efecto vaporizador sobre los seres vivos que estén en su primer rayo de explosión, así como destrucción completa de todos los edificios que se encuentran a su alrededor. Actúa en dos tiempos. Primero, en una primera detonación, antes de su caída al terreno libera material explosivo o gasificado, luego genera una ignición que enciende la nube explosiva y logra su efecto arrasador. Como se informó, el 11 de septiembre del 2007, Rusia probó una nueva munición convencional lanzada desde el aire, la más poderosa del mundo, conocida como AVBPM, una bomba de vacío para aviones de mayor potencia. Según datos abiertos, la masa de su explosivo era de 7.100 kilos. La explosión de una de esas bombas termobáricas equivale a la detonación de 44.000 kilos de trinitrotolueno. Es decir, más de 10 veces más potente que la carga explosiva FAB-9000 M54. Al mismo tiempo, la zona de daño continuo fue de aproximadamente 300 metros, y a 90 metros del lugar de la explosión. Incluso las estructuras más fortificadas quedaron completamente destruidas. Se ha observado más de una vez que el poder de tales municiones corresponde al de las armas nucleares tácticas. Sin embargo, a diferencia de no hay contaminación por radiación. Los portadores de este tipo de bombas son los bombarderos pesados Tu-160 Cisne Blanco. ¿La utilizará Rusia en Ucrania? Ya en Oriente Medio, Israel planeaba atacar a Irán con misiles aerobalísticos Roxy y Rampage. Israel está preparando un ataque con misiles a gran escala contra objetivos iraníes de importancia estratégica, que, según las fuentes, puede involucrar misiles aerobalísticos Roxy y Rampage, así como misiles de crucero tácticos de Lila. Estos misiles tienen características similares a los misiles aerobalísticos soviéticos Kh-15, pero tienen un área de dispersión efectiva más baja, lo que los hace menos perceptibles para los sistemas de defensa aérea. El intensificador de imagen de los misiles israelíes varía de 0,03 a 0,07 metros cuadrados, lo que los hace difíciles de detectar en los radares. ROX y Rampage tienen un alcance de aproximadamente 350 a 500 kilómetros, y el misil de Lila tiene un alcance de aproximadamente 285 kilómetros. Estos rangos permiten a la Fuerza Aérea de Israel atacar objetivos a distancias considerables mientras se mantiene en relativa seguridad. La velocidad en la parte terminal de la trayectoria de estos misiles alcanza a los 1100 a 1300 metros por segundo, lo que dificulta su interceptación por los sistemas antimisiles. Los expertos señalan que, en caso de un ataque, Israel podría atacar infraestructuras iraníes clave, incluidas instalaciones nucleares y bases militares, lo que debilitaría significativamente la capacidad de Irán para desarrollar aún más su programa militar. En respuesta, Irán ya está desplegando sus misiles. Se hablan que disparará 2.000 misiles contra Israel en caso de ataque de las Fuerzas Armadas de Israel. El conflicto entre Irán e Israel continúa creciendo y adquiriendo proporciones cada día más amenazadoras. Hace 4 días, Irán disparó unos 200 misiles contra Israel en respuesta a los combates en curso en la región. Este acontecimiento se convirtió en otro punto de tensión en las difíciles relaciones entre ambos países, que cuentan ambos con un poderoso arsenal de misiles y armas aéreas. Según fuentes oficiales, Teherán ya ha calibrado 2.000 misiles que están listos para ser lanzados en caso de que Israel lance ataques de represalia en territorio iraní. Según los expertos, esta demostración de fuerza por parte de Irán es una señal clara de la preparación del país para una operación de respuesta militar a gran escala, que podría conducir a una grave desestabilización en la región. Actualmente, Israel depende de sus armas modernas, incluidos aviones de combate F-35 y sistemas de misiles. En particular, se lanzó un número limitado de misiles, solo 12 para aviones de combate F-35, lo que indica una actitud cautelosa por parte de las fuerzas israelíes. Sin embargo, los analistas sostienen que estas tácticas son de naturaleza local y tienen como objetivo contener a Irán en el corto plazo. Irán, a su vez, basa su estrategia militar en el poder y los números, al aumentar sus reservas y fuerzas de misiles,
apuesta por la posibilidad de utilizar misiles hipersónicos, que suponen una grave amenaza para Israel. En caso de una escalada a gran escala, esa ventaja en el número de armas podría desempeñar un papel decisivo en el futuro del conflicto a favor de Irán. Pero al parecer el 5 de octubre hubo un acontecimiento que paralizó el proceso a instancias de Estados Unidos. Este acontecimiento fue que se detectó un terremoto en Teherán, y el tiempo se ha detenido en todo Oriente Medio. A cuenta de que lo achacan a un supuesto ensayo nuclear iraní, y el reciente terremoto en Irán fue calificado de prueba de armas nucleares. El 5 de octubre se produjo un terremoto de magnitud 4,4 en la escala de Richter en el distrito de Aradan de la provincia iraní de Semnan. Según el Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán, el origen del terremoto se encontraba a una profundidad de 12 kilómetros. Al mismo tiempo, no se puede descartar que este suceso pudiera haber sido el resultado de una prueba de armas nucleares. Una poderosa explosión está indicada, en particular, por los datos de una estación geológica en Armenia, que no registró réplicas, algo poco común cuando se trata de terremotos naturales que siempre llevan acompañados réplicas. Al mismo tiempo, el profesor de Oman, Ahmad al-Nufli, en el contexto del terremoto, señaló que las autoridades iraníes pronto podrían anunciar la posesión de armas de destrucción masiva. Esto podría ser una sorpresa desagradable para Occidente y sus países amigos en Medio Oriente. El reciente terremoto en Irán fue calificado de prueba de armas nucleares. Los servicios sismológicos armenios registraron un evento sísmico de magnitud 4,6 en la escala Richter en Irán. Al darse cuenta de que Teherán probablemente posee armas nucleares, Estados Unidos está tratando de influir en Israel y disuadirlo de atacar territorio iraní. El Jerusalem Post escribe que Washington ha ofrecido a Netanyahu algún tipo de compensación por negarse a atacar a Irán, que podría incluir un paquete de armas y una garantía de defensa integral, como si lo que hace ahora no fuese defensa integral de Estados Unidos a Israel. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Israel podrían atacar varios objetivos clave dentro de Irán, incluida la central nuclear de Bushehr, el reactor de agua pesada de Arak, y otras instalaciones nucleares. Además, las refinerías de petróleo y las plantas de Teherán, Isfahán y Bandar Abbas podrían convertirse en objetivos del ataque. Sin embargo, en estas cuentas que se hacen en Israel y en Estados Unidos, no figura para nada lo que la respuesta de 2.000 misiles podría causar en Israel, que al ser de territorio muy pequeño podría mandarlo a la era de piedra. En Estados Unidos se ve que estaban muy acostumbrados a echar sus cuentas, basadas en el cuento de la lechera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.